Hoy vamos a ver las consecuencias del pecado. Génesis capítulo 3, versículo 14 al 24. Vamos a continuar como cada martes viendo Génesis. Quiero hacer un breve recuento de lo que vimos anteriormente. Dios llamó en primer lugar a Adán, al hombre. Y eso lo vimos en el versículo 9. No lo llamó a Eva, a pesar que fue a través de Eva que el enemigo engañó. Así que es lo que estaba demostrando Dios al llamarlo a Adán, pues le estaba haciendo responsable por este acto de desobediencia. Cuando dentro de la familia desobedece la esposa o los hijos, no se apegan a la palabra, Dios va a llamar al hombre. Y Adán, en vez de reconocer su culpa, ¿qué hizo? Pues no reconoció su pecado, le echó la culpa a Eva. ¿Recuerdan ustedes? Eso lo vimos, ¿no? Rápido, como dicen acá, se barrió. No, si fuera mexicano, pues así diría acá, ¿no? Y esto, cuando Adán se barre y dice, no, la mujer que tú me diste. Y yo me imagino que, así de como conozco a las damas ahora, muy emocional y muy sentimental, seguro que se sintió muy mal Eva y le dijo, ¿a poco tú eres una perita en dulce? ¿O tú eres monedita de oro así? ¿Qué? Y yo me imagino que, ¿saben lo que pasa? Fue el primer conflicto matrimonial. ¿A poco no? ¿Sí o no? Claro, no sé si ustedes van captando la idea ahí de cómo, si nos ponemos nosotros a captar la idea, sobre todo los que somos casados, ¿verdad? Y sabemos cómo es que responde. Y yo me imagino con una mirada, pero de esas matadoras. Y es lo que pasó. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí podemos notar que Adán trata de desligarse de la responsabilidad y de alguna manera también culpa a Dios. O sea, no solamente a Eva, sino a Dios, porque dice, la mujer que me diste por compañera, eres tú. O sea, también le estaba achacando a Dios, imagínense. Ahora, esa misma actitud el día de hoy, pues tiene el ser humano, ¿no? El hombre siempre procura echar la culpa a Dios por su propia pecaminosidad, alegando, por ejemplo, preguntas tales como, ¿por qué nos creó Dios si sabíamos que íbamos a pecar? ¿Ha escuchado gente así? ¿O usted ha dicho así? ¿Pero por qué? Si sabía que yo iba a caer, ¿por qué me creó? Y le está echando la culpa ¿a quién? A Dios, ¿no? Y en los versículos siguientes podemos ver las consecuencias de ese trágico pecado y donde Dios va a actuar como juez frente al ser humano. Pero también vamos a ver o podemos notar cómo Dios empieza a desarrollar el propósito hacia el futuro, porque ahí comienza Dios a trabajar. Así que, versículo 14 dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La primera maldición es pronunciada sobre la serpiente. Como consecuencia, ella dice que de ahí en adelante ella tendría en primer lugar que andar sobre su pecho, y eso implica humillación. Iba a andar humillada. Imagínense estar parada y ahora arrastrarse. Es lo que implica humillación. Iba a comer polvo de la tierra. Y además iba a enfrentar la enemistad con el hombre. ¿Cuántos son amigos de la serpiente? A ver, levanten la mano. No, ni uno. Apenas una serpiente le agarra a palazos. Pero no está hablando solamente de la serpiente, del animal, sino enemigo. ¿Con quién? Con Satanás. Y esta enemistad iba a durar ¿qué? Para siempre, ¿no?
En aquel tiempo entonces la serpiente no era una criatura que se arrastraba y tuvo que haber sido bastante diferente a como ahora nosotros lo conocemos. Y hasta que cayó bajo el juicio de Dios. Es decir, que ni aun los animales ahí se salvan bajo el juicio de Dios cuando cometen un pecado. Dios emite su juicio sobre Satanás y esto lógicamente tuvo también grandes consecuencias con el ser humano. Y vamos a continuar, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En este versículo que acabamos de leer es muy importante por ser la primera profecía de la venida del Mesías, el Salvador del mundo. Por eso que es vital. Y voy a tratar de leerlo otra vez, tal vez aclarándolo un poquito. Dice, y pondré enemistad entre ti, es decir, entre Satanás y la mujer, y entre tu simiente y la simiente, y su simiente, perdón, es decir, Cristo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. ¿Ok? Es lo que significa calcañar. Esta declaración que acaba de hacer Dios, emitiendo un juicio, es muy importante. Y el pensamiento predominante no se centra, fíjense, en la victoria final, sino en una lucha prolongada e incesante. Tú le herirás en la cabeza, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Y va a estar permanentemente, prolongadamente. Dígame, ¿acaso no hay luchas ahora? ¿Hay o no hay luchas? Pues sí, ¿no? Entonces, a partir de ese momento se había iniciado una larga lucha entre el bien y el mal. Ahí está, ¿no? Y es lo que encontramos a lo largo de todas las escrituras, a lo largo de toda la Biblia, ¿sí o no? Lucha entre el bien y el mal, entre las fuerzas del enemigo y Dios. ¿Y quién es el que gana siempre? ¿Quién? Yo no sé qué hace ahí el diablo intentándolo. Y algunos dándole chance también. ¿Qué hacen el equipo ganador, hermano? No le dé chance. Y más adelante, siglos después, nuestro Señor Jesucristo, hablando a los incrédulos, a los judíos ahí en Juan 8:44 dice, fíjese lo que le dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. ¿Qué significa? Que por naturaleza él es ¿qué? Mentiroso, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Eso es Satanás, eso es el diablo, es un mentiroso. Y muchas veces te quiere hacer creer en algunas verdades que dice él, pero son mentiras. Y siempre ha sido así. ¿Cómo le hizo caer a Eva? ¿Diciéndole la verdad o diciéndole mentiras? Pues diciéndole mentiras, ¿verdad? Pero ¿qué? Lo adornó tan bonito, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cayera. ¿A poco no? ¿Sí? Y ahora, ¿cómo es que se presenta la tentación? ¿Se presenta fea o se presenta bonita? Si se presentara fea, nadie caería. Se presenta bonita. Y eso de que lo presentan al diablo con cuernos y con cola y todo así, pues no es cierto. Porque recuerden que él fue Luzbel, el ángel de luz. Entonces, y el diablo mismo permitió que lo hagan esa representación. ¿Para qué? Para seguir engañando. Porque muchos esperan que el diablo se le aparezca así, nunca se le va a aparecer. Y se le presenta bonito. Este tiene que ser un angelito de Dios, dicen algunos. No, cuidado. Nuestro Señor Jesucristo hace una distinción muy clara entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Muy, muy clara. Así que Satanás es mentiroso desde el comienzo, desde los principios.
El Hijo de Dios siempre será y hablará la verdad, dirá la verdad, aunque le cueste. Así tiene que ser. El apóstol Juan menciona otra vez este conflicto del cual estamos hablando entre el bien y el mal, entre Dios y las potestades del enemigo. Allí en 1 de Juan 3:10 dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Si alguien no ama a su hermano y a su hermana también, ¿qué cosa? ¿Usted ama a todos sus hermanos? ¡Qué silencio! ¿Usted ama a todos sus hermanos y a sus hermanas? ¿O los que les caen bien nada más? Le hago recordar que el amor es sufrido. ¿Quién es tu hermano? Los hijos de mi papá y mi mamá, dice. Pues también, ¿verdad? Pero va mucho más allá. Ahora hablamos de la familia cristiana. Y tenemos que amar a todos nuestros hermanos. Porque si no amamos a todos nuestros hermanos, entonces aquí hay una advertencia. Qué tremendo. O sea, hay una distinción muy clara entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay que tener cuidado. Entonces, como vemos, hay un conflicto, si se quiere, de intereses, hay una lucha. Y la realidad es que hay dos simientes aquí en este mundo. Pero va a haber una victoria final. ¿Cierto o no? Pues la Biblia lo dice así. Pero mientras estemos en este mundo, tenemos que enfrentar con la tentación. Y cada uno va a tener que vencer su propia batalla. Para algunos es de una manera, para otros de otra manera y otros de otra manera. Pero todos tenemos algo en común. ¿Qué cosa? Que Cristo ya venció y Él es el que nos da la victoria. Ya no son nuestras fuerzas, sino es lo que Él hace a nuestro favor. Eso no significa que yo me voy a quedar todo pasivo. ¿Cómo Él va a pelear? Entonces yo estoy aquí. No, sino que Él nos va a fortalecer para poder vencer. ¿Sí entienden eso? Él me va a dar de su Espíritu Santo para poder vencer. Por lo tanto, yo tengo que orar. Por lo tanto, yo tengo que estar en comunión con el Señor, ¿no? Por eso que es importante que yo esté unido a Cristo. Porque si estamos unidos a Cristo y yo ya no vivo, sino Él vive en mí, entonces voy a poder vencer. De manera diferente va a ser imposible. Hay muchos que dicen: yo le voy a echar ganas. Pues le puede echar todas las ganas del mundo. Pero si Cristo no vive en tu corazón, no lo vas a hacer. Porque no es ya en nuestras fuerzas, quiero que entienda. Muchas veces la gente cae una y otra vez porque verdaderamente Cristo no está en su corazón. Porque está queriendo batallar o pelear con sus propias fuerzas. Si nosotros por naturaleza somos débiles, no lo vamos a lograr. Por eso necesitamos someternos a Dios de tal manera que Él pueda obrar a través de nosotros. Porque cuando soy débil, cuando reconozco mis debilidades, cuando reconozco que no puedo hacerla por mis fuerzas, entonces soy fuerte. Pero no por mí, sino por esas fuerzas que vienen de lo alto. ¿Sí comprende eso? Entonces, tenemos que hacer las cosas así. Ahora, es interesante que cuando Dios estuvo creando los ángeles, al ser humano, los animales, fíjense que a los seres, a los animales, no se les dio la opción de elegir, pero al hombre y a los ángeles sí pudieron elegir. Por eso, como sí pudieron elegir, ellos, cuando Satanás los engañó, 1/3 de toda la población de ángeles se fue con Satanás, porque ellos pudieron elegir. ¿Sí comprende la? Entonces, los ángeles y los seres humanos pueden elegir. Sin embargo, los animales no. Son animales. Así que
es interesante porque muchas veces le echamos la culpa a Dios por lo que nos puede pasar. No nos damos cuenta que muchas de las cosas que nos pasan son consecuencia de nuestras malas decisiones. Eso fue. ¿Qué pasó con Eva? Fue una mala decisión. Ella lo decidió. Ella pudo decir, no quiero comer de esa fruta. ¿O no? Porque tenía decisión. Pero no, pues la vio tan bonita, ¿cómo se va a negar? ¿Verdad? Fíjense, en este versículo que estamos leyendo, Génesis 3:15, habla de la simiente de la mujer, fíjese, y no de la simiente del hombre. Y entonces, al hablar de la simiente de la mujer, aquí está hablando prácticamente del nacimiento virginal de Cristo y la promesa de esa llegada del Salvador a través de María más adelante. Cuando Dios fue al jardín del Edén buscando al hombre, le pregunta, ¿dónde estás? Y como les dije en otra oportunidad, no es que Dios no supiera, porque a veces algunos que no entienden dicen, mira cómo es que dice que Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Y fíjate lo que dice ahí. No sabía dónde estaba Adán. Y le pregunta, ¿dónde estás? ¿Por qué piensa la gente así? ¿O por qué la gente dice así? Porque no tiene entendimiento de las cosas espirituales, porque lo espiritual se entiende espiritualmente. Y no es que Dios le dice, ¿dónde estás? Porque no sé, a ver, voy a buscarlo. No, sino, ¿dónde estás? Para que Adán y Eva se dieran cuenta dónde estaban. Es decir, aún con esa pregunta Dios está mostrando su misericordia. Y este es el llamado de la justicia de Dios, que no puede pasar por alto el pecado. Es el llamado del dolor divino que se lamenta por el pecado. ¿Dónde estás? ¿Dónde? O sea, eso es. Ese llamado, ¿dónde estás? Ese amor de Dios para ofrecerle redención al pecador, así como cuando tú estabas perdido o yo estaba perdido. ¡Ey! ¿Dónde tú estás? Mira, ¿dónde estás? No sé si usted entiende eso. Cuando usted andaba perdido en el mundial, y Dios te dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Mírate, ¿dónde estás? ¿Y a dónde vas camino? O sea, es una pregunta, pero llena de amor, hermanos. De un amor, de una misericordia, de una gracia extraordinaria. Y esta búsqueda llevada a cabo por Dios, búsqueda entre comillas, porque no es así, pues lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió ahí en su carta a Romanos 3:11, dice, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. No. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo escogí a vosotros. Fíjense, Dios tomando la iniciativa para salvar al hombre. ¿Cuántos entienden eso? Y aún así poniéndose los moños, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé qué. Y ya no voy a la iglesia porque no sé qué, que no sé cuánto. Es que hay mucho calor hoy día, por eso que no voy. Es que hace frío, por eso que no se me antoja. Y tantas cosas, porque no nos damos cuenta que Dios tomó la iniciativa para poder nosotros acercarnos a Él. No nos damos cuenta de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios. No valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en cuanto a nosotros, pues muy bien nos caerían las palabras que están en el capítulo 4, versículo 19. Nosotros no le amamos, o le amamos porque Él nos amó primero a nosotros.
O sea, no fuimos nosotros quienes fuimos y le amamos primero a Él. Él nos amó primero. Desde ya, fíjese, ya estaba amando al mundo. Antes que usted y yo naciéramos, por ejemplo, ya Cristo había venido. ¿Nos amó o no nos amó? Pues sí, antes que nada. O sea, Dios ya siempre ha tomado la delantera. Dios busca al ser humano y está diciendo, ¿dónde estás? Para salvarte. No de búsqueda, sino, hey, date cuenta, ¿dónde tú estás, chico? Te voy a salvar. Mira la podredumbre de donde tú estás. Mira cómo apesta tu pecado y llega hasta acá. Pero no me voy a dar por vencido, te voy a salvar. Ahora si tú no quieres, pues te das la espalda como muchos y se van. Pero si tú reconoces dónde tú estás, te acercaste al Señor y Él te salvó en su gracia y en su misericordia. Eso es lo que hace Dios. Te voy a salvar. Pero a pesar que te voy a salvar, tendrás una lucha, porque ya está desde Génesis. Y va a haber una lucha constante, constante. Después del juicio que Dios dio contra Satanás, vamos a leer acerca del juicio sobre esta primera pareja de seres humanos. Versículo 16, fíjense lo que dice. A la mujer dijo, en gran manera, versículo 16, multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Es decir, el juicio o castigo para Eva tuvo también algunas cláusulas. Uno, lo primero es dolor en el momento del parto. Imagínense, ustedes hermanas que tienen esa experiencia, pensar que ustedes hubieran dado a luz sin ningún solo dolor. ¿Ah? ¿No hubiera sido mejor? ¿Sí o no? No, es que ahora ponen las inyecciones, ¿cómo se llama? Sí, la anestesia, pero ¿cómo se llama este? La raquia. Pero no solamente eso, fíjese lo que dice. Fíjese bien. Y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Es decir, vas a estar sujeta a tu marido. Y tercero, vas a tener que soportar el dominio de tu marido. Es lo que Dios está diciendo. Y es interesante observar que aquello que trae alegría a la familia, ¿o no? Cuando viene un hijo, ¿trae alegría, sí o no? Esa alegría tremenda que trae a la familia y produce continuidad en la humanidad, pero va a venir por medio de sufrimiento, por medio de dolor. ¿Cómo es posible? Sentimientos encontrados, dolor y felicidad. Pero fue a causa de esto. Eva cayó en pecado. ¿Por qué? Por no someterse a la dirección de Adán, porque Adán le había dicho lo que había recibido de parte de Dios. Fíjense, hermanos, sobre todo los que tienen esposos creyentes. Dios habla, Dios elige, Dios da dirección. A veces a los esposos para que hagan tal o cual cosa. Y la mujer de estorbo. Y la mujer no se quiere someter ahí. Es lo que le pasó a Eva. Dios dijo que no comamos de eso. Y Eva como que no lo creyó, como que no lo tomó muy en serio. Y mire las consecuencias que duran hasta el día de hoy. Qué tremendo. El no someterse a la voluntad de Dios. Porque fue Dios el que puso ese orden. ¿O no? O Adán dijo, yo mismo soy bien machín acá. No fue así.
Entonces, Eva cayó en pecado entonces por no someterse a la dirección de Adán. Ahora ella y su descendencia están condenadas a aprender a hacer esto en el contexto del dominio de las mujeres por parte de sus esposos. Ahora, no estoy diciendo que sean unas esclavas. Eso ya lo hemos explicado en otras oportunidades. Ahora, y Dios castiga al hombre, porque no solamente se queda en Eva, también va al varón. Así que sigamos viendo la declaración de juicio de parte de Dios, 17 al 19. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, escuche bien, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea, quisiste quedar bien con tu mujer y no me obedeciste. Es lo que está diciéndole, ¿sí o no? Está claro. O sea, tu mujer vale más que yo, que te ordené. Es lo que está diciendo Dios. Eso está en serio. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirán y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El castigo de Adán es mayor porque él tenía la mayor responsabilidad. Y Dios, fíjense cómo Dios lo condena por haber obedecido la voz de Eva en lugar de obedecer la voz de Dios. Mucho cuidado, varones. Mucho cuidado con obedecer la voz de Eva. Y alguien dirá, mi esposa no se llama Eva. Pues, de tu esposa. En lugar de escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿no debo escuchar a mi esposa? Sí. Pero si lo que tu esposa te aconseja, te dice, te incita a hacer algo que va en contra de lo que Dios ha mandado, ¿lo vas a hacer? ¿Sí o no? Pues no, no es bíblico. Y viceversa también. La mujer no va a hacer todo lo que el esposo, tengo que vivir sujeta allí. Y alguno dice, sí, es que mi esposo dice que como él es la cabeza yo tengo que hacer todo. Y algunos ya quieren hasta trapear ya con la esposa. No, tampoco. La mujer pues tiene que someterse al varón. Pero ¿hasta qué? Hay un límite. Y el límite es hasta que no contraponga las órdenes de Dios. ¿Sí? Ese es el límite. Porque si el esposo quiere ordenar algo que va en contra de lo que Dios ha establecido, ¿lo voy a hacer? ¿La esposa tiene que hacerlo? No, no está obligada a hacerlo. Así, o sea, así son las cosas. Así que todo tiene sus límites. Y el castigo que Dios impuso implica, pues, algunas cosas más. Número 1, la maldición de la tierra, produciendo espinos y cardos, provocando de esta manera, pues, malas cosechas. Y yo me imagino que antes no había espinos, no había esa situación. Pero a partir de eso, pues, se da. Por otro lado, en segundo lugar, vemos el trabajo duro del hombre para poder labrar la tierra, produciendo sudor, dolor, cansancio, fatiga. ¿Pero fue por Eva? No, fue porque el hombre obedeció la voz de su mujer antes que la voz de Dios. Así. Es decir, cuando las cosas no se hacen, van a venir consecuencias y lo estamos viendo aquí. Y en tercer lugar, la condenación a muerte. Como vimos, el juicio sobre el hombre comienza con la tierra, que hasta ese momento había sido pues una fuente de bienestar, donde todo era bien, los árboles habían crecido casi de manera natural, ¿verdad? Pero ahora eso forma parte del juicio de Dios.
Y más allá de estos juicios diferentes para la mujer y el hombre, Dios le anuncia al hombre entonces, y por extensión a todo el género humano, que le iba a venir la muerte. Y ese es el punto. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es? ¿Qué es la muerte? Muchos le tienen temor a la muerte. ¿Qué es la muerte? Pues en un sentido físico tendríamos que decir que es la separación del ser humano, del espíritu, del alma y del cuerpo. La separación de sus componentes viene a ser la muerte. Eso es muerte. Y el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, dice lo siguiente: entonces volverá el polvo a la tierra como lo era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Al final el hombre deberá presentarse ante Dios, sea salvo o esté condenado. Se va a presentar, esté perdido, ¿no? Se va a tener que presentar. Pero Adán no murió físicamente el día que comió de ese fruto prohibido, sino que pasaron como 900 años. Y tal vez diría, ya me la libré. No, 900 años. Pero sí va a cumplir lo que Dios había dicho. Lo realmente importante fue que murió espiritualmente en el momento que desobedeció. Desobedeció, no murió físicamente, pero sí espiritualmente. Se separó de Dios. Y la muerte es separación. Recuerden que les había dicho un momento. Es la separación. En este caso, muerte física es separación de ¿qué? Del cuerpo, del alma y del espíritu. La separación. Y la muerte espiritual es la separación también ¿de quién? De Dios. Eso es, separación de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios y les dijo que estaban muertos en sus pecados, ¿verdad? En sus delitos y pecados. No quería decirles que estaban muertos físicamente, sino que estaban muertos, ¿qué? Espiritualmente, es decir, que estaban separados de Dios. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol. En aquella parábola tan extraordinaria del hijo pródigo que se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 15, cuando nuestro Señor relata esta historia de aquel joven que abandonó a su padre, cuando este joven regresa arrepentido, el padre dijo al hermano mayor: porque este hijo mío estaba muerto, ¿recuerdan? Estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Aquel joven había estado muerto, no físicamente, sino que había estado ¿qué? Separado de su padre. Por eso dice, había estado muerto. ¿Sí comprenden? ¿Van entendiendo la idea? No, a eso se refiere. Estar separado del Padre que está en los cielos, entonces equivale sencillamente a estar muerto. Así de sencillo. Eso es. En otra ocasión, y tal como lo relata el Evangelio de Juan, allá Juan 15:25, dice el Señor Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una vez más, el término muerte significa muerte espiritual, es decir, separación de Dios. El ser humano murió espiritualmente en el mismo momento en que comió de ese fruto que Dios les había prohibido. Y este es el motivo por el cual se alejó de Dios y procuró cubrirse con sus higueras, con las hojas de higuera, ¿recuerdan? Obras de hombres. Qué triste. Y así muchos tratan de cubrirse con sus hojitas de higueras, haciendo sus obras. Con eso ya la hicieron, pero siguen muertos. Y es lo que hizo Dios. Y a partir de aquí comienza a presentarse la historia de la redención. Hay un término que los teólogos han denominado el protoevangelium, el protoevangelio, que abarca básicamente el versículo 15 y el versículo 21. El 15 ya lo hemos visto. Es decir, en medio de este cuadro desolador donde Dios ha emitido juicio contra la serpiente, contra Eva y contra Adán, pues imagínense ese cuadro, qué triste. En medio de eso aparece un rayo de luz. Y el único que puede traer luz a nuestras vidas es Cristo Jesús. Y es lo que aparece justamente acá. Les decía que los teólogos lo llaman el protoevangelium, es decir, el inicio del evangelio,
o el Evangelio en su manifestación incipiente, los inicios del Evangelio. Y este Evangelio consiste en dos cosas. Primero, número uno, la promesa de Dios, y segundo, la acción de Dios. La promesa de Dios está en el versículo 15, que ya lo leímos, y la acción de Dios está en el versículo 21. Dios promete, ¿qué cosa promete? La promesa de Dios es uno, recuerden, la primera. Dios promete que aunque la serpiente iba a herir a la descendencia de la mujer en el talón, ésta le herirá a la serpiente ¿en dónde? En la cabeza, lo cual es algo mortal, desde luego, ¿no? La simiente de la mujer, ya dimos a entender que se trata de Jesucristo. Y la diferencia entre el calcañar y la cabeza es tremendamente importante. El hombre herido en el calcañar puede seguir viviendo, ¿sí o no? ¿Sí? Pero para la serpiente, una herida en la cabeza es mortal. Si quiere matar a una serpiente, pues en la cabeza. Cuando Satanás insta a toda la gente, romanos y judíos, a todos, a levantarse en complot en contra de Jesucristo, para que lo crucifiquen, que lo azoten, que le hagan de lo peor. Y cuando lo crucifican, le traspasan con la lanza y todo lo que le hacen, pues Satanás dijo, ya soy campeón, ya lo vencí. Sí, es lo que estaba pensando. Pero no se recordaba lo que decía acá Génesis. Que lo que Satanás iba a hacer, lo que acababan de hacer con Cristo, apenas era una herida ¿en dónde? En el calcañar. ¿Por qué? Porque al tercer día Jesucristo resucitó. Y al resucitar, Él venció a Satanás. Y al vencerlo, Él demostró que simplemente lo que le hicieron fue una herida en el calcañar, una herida en el talón. ¿Entendemos eso? Continuemos, versículo 20 y 21. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Les decía que el Evangelio consiste en dos cosas. Uno, la promesa de Dios, y dos, la acción de Dios. Y es lo que vemos en este versículo 21, la acción de Dios. Y la acción de Dios consistió en cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Y esto fue algo literal lo que hizo. Pero a la vez fue también simbólico para cubrir a esta pareja con pieles. De hecho, ¿de dónde sacan las pieles? De animales. Es decir, tuvieron que ser sacrificados ciertos animales, tuvieron que morir para poder obtener las pieles con que cubrir. Y la implicancia que tenemos aquí, que para poder cubrir el pecado tiene que morir alguien inocente. En este caso murieron animales inocentes. Así que de tal manera que la desnudez, el pecado del ser humano se ha cubierto ante los ojos de Dios. Ya hay un simbolismo extraordinario allí. Y este es el origen, hermanos, de los sacrificios, y que se lo explica Dios al hombre luego. Dios rechazó las hojas de higuera, y ya lo hemos visto nosotros. No, tú no puedes, no te sirve. Y así funcionan las religiones. Todas las religiones tratan de que el hombre tapar su pecado con hojas de higuera. Es decir, con sus obras. Es que fue bueno. Sí, qué bien. Es que ayudaba a los pobres. Pues sí. Yo creo que él se ganó un pedacito del cielo. ¿Por qué? Porque ayudaba mucho a los necesitados con sus obras. Con sus hojas de higuera. Y Dios le dice, no se puede. No se puede. No es posible. La regla es
que tiene que ser a través de un inocente. En este caso eran los animales. Dios rechazó las hojas de higuera y les hizo simplemente ropas de pieles. Y cuando ellos salieron del jardín del Edén, iban a recordar siempre, toda su vida, que su desnudez fue cubierta a través de un sacrificio de sangre. No con lo que ellos hicieron, sino con algo que Dios hizo a su favor. Por eso dice la palabra, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, no, es que mira, mis obras son mejores. Mejores que las tuyas. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se crea más que los demás, sino esto es ¿por qué? Por gracia. Por gracia de parte de Dios. Por eso es que obtenemos nosotros que la salvación. De tal manera que nadie se crea que es mejor cristiano que otro. Porque todos hemos sido lavados por la misma sangre de Cristo Jesús y tenemos el mismo valor ante los ojos de nuestro buen Dios. Hermanos, qué extraordinario que esto empieza desde esos inicios, desde ahí. No es algo nuevo, desde ahí ya se venía avisorando. Tal vez Adán y Eva no entendían con claridad todo esto. Es más, ni siquiera entendían que ese sacrificio era un símbolo de lo que Cristo iba a hacer. No entendían probablemente. Estoy casi seguro porque no lo menciona. Sin embargo, Dios mostrando desde esos tiempos, fíjense, recién salió de fábrica Adán y Eva y ya pecando. Pero fíjense algo extraordinario, la gracia de Dios es mucho más grande que el pecado de ellos. Pero eso no significa que vamos a estar peca y peca, peca y peca, peca y peca. Pues no, ¿verdad? Está bien que la gracia de Dios sea abundante, pero no voy a estar siempre ahí amachado a lo que yo sé que no le agrada a Dios. ¿O sí? No, no es para eso. Cuando yo no soy cristiano, cuando yo desconozco la verdad, entonces pues lo hago en ignorancia. Pero cuando ya vengo al conocimiento de la verdad, entonces yo tengo que comportarme como un verdadero hijo de Dios. Como alguien que es salvo, como alguien que ha sido regenerado su corazón. Como alguien que verdaderamente es discípulo del Señor. Y tengo que comenzar a amar las cosas que Dios ama y detestar las cosas que Dios detesta. Y más adelante vemos cómo Dios había mandado que construyan un tabernáculo, que era un santuario que se transportaba, ¿no? Que conforme avanzaban, iban transportándolo. Y este tabernáculo acompañaba a todo el pueblo de Israel durante todo el viaje en el desierto hasta que llegaran a la tierra prometida. Y Dios había ordenado que Moisés colocase dentro, en el interior de ese santuario, sobre el propiciatorio. ¿Recuerdan el propiciatorio? Es como la tapa del arca. Ahí en ese propiciatorio, ¿qué es lo que se vertía? La sangre, exactamente. Ahí se vertía la sangre, ¿verdad? Derramada del sacrificio, y ese sacrificio era la única manera para poder llegarse hacia Dios. Es decir, Génesis, luego viene al pueblo de Israel, y es a lo largo de toda su historia, fue así. Y ellos tenían que presentar ¿qué cosa? Un animal en sacrificio. Sin embargo, llega un momento en el cual eso ya no es posible. ¿Por qué? Porque ahora se presentó el ser más perfecto, más extraordinario, más excelso y más maravilloso para poder morir en la cruz. Inocente para morir por usted y por mí. Pero es lo que apuntaba este sacrificio.
De aquellas hojas de higuera y del hecho de que Dios le vistió con pieles, podemos extraer 4 lecciones. En primer lugar, el ser humano debe tener una vestidura adecuada con la cual cubrirse para poder acercarse a Dios, pues no puede llegarse a Dios en base a sus propias obras, construido con sus propias manos. Tiene que ser con una vestidura apropiada. El ser humano tiene que presentarse ante Dios tal como es decir, un pecador, a fin de que sea cubierto con esas vestiduras por Dios mismo, porque fue Dios mismo quien cubrió a Adán y a Eva. ¿Comprendemos eso? Así. Número 2, la cobertura de las hojas de higuera, al ser ropa preparada por manos de hombres, era y es inaceptable. Dios no lo toma en consideración. ¿Por qué? Porque nuestras manos, por naturaleza, ya son pecadoras y no pueden construir algo que sea santo, algo que nos cubra para presentarnos delante de un Dios santo. Por eso que es imposible. En tercer lugar, es Dios quien proporciona la ropa para poder cubrir el pecado. Cubrió la desnudez de Adán y de Eva, pero también es Dios quien proporciona la ropa para cubrir nuestro pecado. Y número 4, la vestidura idónea, la cobertura adecuada para acercarse a Dios es provista únicamente mediante nuestro Señor Jesucristo. Nada más. El ser humano debe tener un sustituto que se interponga entre sí mismo y la ira de Dios, porque no puede acercarse por sus propias fuerzas. Y esta es una verdad importante, hermanos, para el día de hoy, para quien se quiere acercar a Él. Acercarse tal cual es. Muchas veces le predicamos a la gente y dice, es que quiero estar mejor para acercarme a Dios. Y yo le digo, pues nunca vas a estar bien para acercarte a Dios. Acércate como estás, pero sé sincero y Dios te va a perdonar. Si tú tratas de ser mejor con tus fuerzas, no lo vas a lograr. Pero si usted supiera, pues yo no necesito saberlo, Dios lo sabe. Pero la gracia de Dios es suficiente para poder perdonar todos tus pecados, siempre y cuando no regreses como la puerca lavada. ¿A dónde? Al cielo, al barro, al lodo. O sea, eso es importante y tengo que a veces decir eso y hacerles recordar que ese es el punto, hermanos. Porque muchas veces, sí, Dios me perdona, me perdonó Dios y entonces voy y regreso y hago lo mismo. A veces sucede como sucede a veces con el hombre y la mujer. A veces tienen situaciones, peleas, y muchas veces, la mayoría de las veces, es culpable es el hombre. Y se pone ahí que no sé qué, y que no sé cuánto, y que no sé qué. Hasta que la mujer ya sale y pues se pone en su sitio. Y después viene el hombre, ay, perdóname, que no sé qué, la regué, que no sé qué, y que no sé cuánto. Ya la nobleza de la mujer, ¿verdad? Sí, bueno, pues vamos a ver. Intentarlo y nuevamente. Y va otra vez y nuevamente. Y luego regresa. Esto no sucede en los matrimonios cristianos, ¿verdad que no? Ok. Todavía vamos hablando de otros matrimonios. Y nuevamente viene y así va. Y piensa que es un juego. Y muchas veces, como lo hace así, piensa que así puede hacerlo con Dios. No se olviden, Dios no es tonto. No nos olvidemos, hermanos, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es bueno, pero que quiere que nosotros realmente seamos sinceros, genuinamente. Te hago recordar, horrenda cosa es caer en manos de un Dios ¿qué? Muerto. Por si acaso, Dios está vivo. Y Dios se las sabe todas. Dios puede perdonar cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. Pero no lo vuelvas a hacer. O
sea, ese es el punto. ¿Por qué? Porque eso significa arrepentimiento. Porque arrepentimiento, ¿qué cosa es? Es metanoia, es un cambio de mente. Eso es arrepentirse, metanoia. Si yo voy caminando por allá y yo me arrepiento, entonces tiene que haber un giro de 180 grados. No va a ser como un giro de 360, pues se da 360, queda igual. No, es un giro de 180 grados nada más. Un giro de 180 grados y ya le doy la espalda a lo que yo antes hacía y ahora voy en dirección opuesta. Eso es un arrepentimiento y eso es lo que Dios quiere en un corazón arrepentido, verdaderamente, hermanos. Así que cuando uno se presenta ante Dios tal como es, así sin esconder nada, pecador y de los peores, entre los cuales me cuento yo en primer lugar. Eso era yo. Presentarme ante el Señor con toda la podredumbre de mi pecado, con toda la suciedad que emanaba por todos lados, pero arrepentido. El Señor me hizo libre. Porque es lo que hace Dios. No me presenté tratando de escudarme o tratando de decir, es que mira, Señor, tú permitiste que mi vida fuera un desastre y mi vida era una desgracia, por eso me perdí. Porque muchos así se presentan ante Dios. Ahí no hay sinceridad. Ahí le están achacando a Dios. Imagínense, mi padre murió cuando tenía 12 años. Hubiera dicho yo, Señor, es que tú tuviste la culpa que te llevaste a mi papá, por eso yo me perdí. Pues ¿dónde está el arrepentimiento? Dígame, ¿le estoy echando la culpa a Dios? No, uno se presenta sinceramente y dice, Señor, pues la he regado por todos sitios y vengo aquí tal como soy. Y vengo porque no quiero ser igual. Vengo para poder obtener el perdón tuyo. Así que cuando nos colocamos ante Él tal como somos, como pecadores, honestos, sinceros, pero anhelando profundamente en nuestro corazón no seguir en ese camino de maldad, es que Dios extiende su gracia y su misericordia y nos hace nuevas criaturas. Prosigamos leyendo versículo 22 al 24. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también el árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Debemos dar gracias a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Él no permitió que el hombre viviese eternamente en el pecado. Fíjese, no sé si usted comprende la idea. Lo sacó para que no viva eternamente, para que no viva eternamente en el pecado, ni que nosotros tampoco nos quedemos en esa situación eternamente. O sea, por eso lo sacó. Hasta ahí muestra su misericordia. ¿Cuántos entienden eso? No sé, si va comprendiendo, ¿verdad? De repente lo leyó antes y no entendió, pero es la razón, para que no vive eternamente en el pecado. Y este capítulo 3 termina en el versículo 4, cuando los expulsa. Entonces dice, expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Este pasaje termina con 3 acciones importantes. 1, el hombre es sacado del huerto del Edén y colocado en otra parte del mundo con la orden de labrar la tierra. Antes simplemente tenía que cuidar, nada más, es el huerto que Dios le había dado. Pero ahora tiene que labrar la tierra improductiva, es decir, más esfuerzo para lograr hacerlo que produzca. En segundo lugar, el hombre sacado del huerto del Edén para que no coja del árbol de la vida y prolongue su estadía sobre la tierra, sino que tenga un fin. El acceso al árbol de la vida dice que es resguardado por querubines, y estos son descritos como los ángeles de la presencia.
Y en tercer lugar, el hombre tiene que vivir en una comunión rota con su Creador, en un estado de muerte espiritual. La desobediencia trae consecuencias nefastas, hermanos. La desobediencia a la ley de Dios, a la palabra de Dios, a lo que Dios ha ordenado. Por eso, qué extraordinario. Echó pues fuera al hombre, ¿no? Qué tremendo. Esto no significa que Dios puso una especie de barricada para bloquear el camino de la vida. No, no, no. Este camino permanece abierto para que el ser humano pueda volver a Dios. Claro que sí. Pero hoy en día ese camino ya no pasa por el árbol de la vida. Recuerden aquel que dijo: todo el que viene a mí, no lo echo fuera. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan. Ya no pasa por el árbol de la vida, ahora pasa a través de Jesús. La salvación nos lleva a través a través del sacrificio del Señor. Ese sacrificio perfecto de Cristo, quien nos da ahora la vida eterna. Jesucristo fue a la cruz y murió en nuestro lugar para aplastar a Satanás, para que ya no siga ejerciendo poder sobre nosotros, sobre todos aquellos que son salvos. Satanás fue derrotado cuando Jesús resucitó de los muertos, eso que platicábamos hace un rato. Ahí fue derrotado. El golpe final será la sumisión de Satanás a Jesucristo, cuando Jesús regrese en gloria. Y ya lo hemos estado viendo en los días domingos. Y el apóstol Pablo vio esta gran promesa siendo cumplida en la salvación y la santificación del pueblo. Miren Romanos 16:20, dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿No lo dice así? Y el Dios de paz, ¿qué dice? Aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La palabra aplastar es literalmente restregar, romper, aplastar, pisotear, romper en pedazos por aplastamiento, moler, destruir, romper, hacer pedazos. ¿Qué está pasando? Lo que Pablo está haciendo recordar a los creyentes es que aunque vengan situaciones, hermanos, saca fuerzas todos los días recordando estas promesas, que falta poco porque el Señor viene para aplastar definitivamente a Satanás. No estamos en el equipo perdedor, sino que somos del equipo cuyo capitán ya venció y es Cristo Jesús. Entonces no hagas lo que hace el equipo perdedor, porque serás un perdedor más. Ya la victoria es del Señor. Mantente firme. Mantente firme. Y cuando venga y te lancen los dardos, cuando vengan esos pensamientos, no le hagas caso. Mantente firme. Di esos pensamientos: yo soy el equipo ganador, le pertenezco a Cristo Jesús. Porque esos pensamientos te vienen ¿de quién? Pues del otro bando, de ese equipo perdedor. No le hagas caso. Recuerda que Él ya venció y Él vencerá aún más cuando Él venga por segunda vez a esta tierra. A Dios sea la gloria ahora y siempre, por ese plan perfecto de la redención, a través del cual nuestros pecados son perdonados y podemos acercarnos con total confianza y decir: Abba, Padre.